Jorge Atilano González es un sacerdote jesuita quien lleva más de 11 años acompañando procesos de construcción de paz en México y América Latina. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado en diversos proyectos de acción social y entre 2015 y 2023 fundó y dirigió el Centro de Investigación y Acción Social por la Paz. Es encargado del sector social de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús y fue ordenado sacerdote en 2004. Tiene una licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Es licenciado en Ciencias Teológicas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y maestro en Ética Social y Desarrollo Humano por la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Actualmente es director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, una iniciativa nacida tras el asesinato de 2 jesuitas y un guía de turistas en la Sierra Tarahumara en junio del 2022. Es autor de Un Camino para la Paz, experiencias y desafíos en la reconstrucción del tejido social. Reconstrucción del tejido social, una apuesta por la paz. El crucificado ha resucitado, el corazón de la reconstrucción del tejido social. Y coordinó publicaciones como Círculos Familiares y Policía Municipal y Organización Comunitaria, Un Desafío por la Paz. También es creador de la Pedagogía del Buen Convivir, metodología enfocada en una cultura de la conversación para la resolución de conflictos y que capacita a las comunidades en pro de la reconstrucción del tejido social. Bienvenida, bienvenido a un diálogo más sobre seguridad y justicia. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Bien, Leonardo. Oye, hoy le damos la más cordial bienvenida al padre Atilano. Él lleva las obras sociales en la Orden de los Jesuitas y es el director ejecutivo de este enorme esfuerzo que hemos tenido, el que hemos hablado en otras ocasiones, el Diálogo por la Paz. Padre, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Mucho gusto. Sí, Jorge, bienvenido. Y gracias por permitirme hablarte de tú, pero Sí. ahí se distingue a los sacerdotes que ya decidieron acompañar a las víctimas y a los pobres. Y vamos a hablar, porque los otros quieren que se les hable de usted. Hay ahí la jerarquía marcada. Así que te vamos a hablar de tú, porque coincidimos en la preocupación por las víctimas. Una cifra enmarca este programa. Entre 1982, el sexenio Miguel de la Madrid, cuando aparece el problema de la violencia del crimen organizado, y noviembre de 2023, México ha acumulado 853,000 homicidios y desapariciones. Es un número enorme, gigantesco. En junio de 2022, 2 sacerdotes jesuitas fueron ejecutados en Chihuahua, y un civil, por el crimen organizado, Javier Campo Morales, Joaquín César Mora. Y a raíz de eso se desencadena el Diálogo Nacional por la Paz, que concluye o converge en un encuentro con las dos candidatas y el candidato el 11 de marzo. Ese día, Claudia Sheinbaum, quien ganó en las elecciones, marca distancia, pinta rayas. Luego vamos a regresar a esa pintada de rayas del 11 de marzo. Por ahora, para empezar, ¿por qué no le explicas al auditorio qué desencadenó al interior de la orden de los jesuitas el asesinato de sus 2 hermanos en Chihuahua? Sí, para nosotros fue un acontecimiento que cimbró la orden, tanto en México como la Compañía Universal. Yo creo que el modo en que fue el asesinato, 2 sacerdotes mayores, 80 años, que son asesinados en el altar por parte de la delincuencia organizada y que sustraen los cuerpos, lo sacan, los desaparecen. O sea, algo así no habíamos vivido en el país. Entonces, nos cimbró como jesuitas, como iglesia, y sentimos también como sociedad, fue una situación de preocupación, qué nivel de violencia estamos llegando. Y llegaron muchas sugerencias de qué hacer. Ustedes como jesuitas deberían hacer esto, deberían hacer esto, deberían hacer esto. Y fue como dijimos, vamos más bien
a dialogar con los obispos. Somos gente de iglesia, vamos a dialogar con los obispos y con la vida religiosa para ponernos de acuerdo y hacer algo juntos. Fue lo primero. Y en la primera reunión dijimos, vamos a hacer un proceso que no sea un evento aislado, un proceso en clave de esperanza. Sabemos que andamos mal, pero ¿qué hacemos? ¿Por dónde contribuimos como iglesia a la construcción de la paz? Y que fuera un proceso incluyente, que invitemos a sociedad civil, académicos, universidades, otras iglesias, víctimas, diferentes colectivos. Fue la decisión inicial con la que partió lo que después se le llamó el Diálogo Nacional por la Paz. Que estuvo también el CEM y varios otros académicos muy relevantes. Termina en un gran diálogo en Puebla, ¿no? Hay un documento Sí. que me encantaría que nos ayudaras a entender qué alcances tiene. Es un documento que tiene la constatación, el diagnóstico de lo que hay y también plantea una perspectiva, ¿no? Con algunos Sí. cursos de acción, pero cuéntanos del diálogo en Sí, Puebla. sí, esa fue la primera etapa. Podemos ahorita constatar 3 etapas. La primera etapa fue, hay que escuchar, hay que escuchar a través de conversatorios desde las iglesias, escuchar a las víctimas, escuchar a, a la ciudadanía de a pie, escuchar A los a, expertos. a los empresarios, hay que escuchar. Y de ahí se abrieron 2 caminos. Uno escucha desde las iglesias y otro escucha desde la universidad. Eso es muy importante porque la Suprema Corte acaba de hacer, el Poder Judicial en general, con un método muy parecido, es Sí, decir, tenemos que escuchar, sí, porque a veces se pontifica y se dice hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero este trabajo de escucha sí. fue muy relevante. Sí, porque, por ejemplo, de las sorpresas que nos llevamos, que para las memorias y lo que reportaron, para la base es de mucha esperanza y desean ver que se unan a dialogar las diferentes posturas o las diferentes instituciones. Es un mensaje, ¿sí? Uno pensaría la polarización presente y atravesando todo el país, ¿va? Pero en la base más bien encontramos esperanza en ver que se unían esfuerzos entre gobierno, ciudadanía, entre diferentes instituciones, entre diferentes iglesias. Eso Y, es un ejemplo, ¿va? y De lo para que da entrar a la lo escucha. sustantivo de Puebla, ¿qué viene? Bueno, fue el proceso de escucha, terminó en el Diálogo Nacional por la Paz. Ujú, ¿Y qué encontramos? Primero, se identificaron 300 buenas prácticas. ujú. Hicimos foros en la universidad para recuperar buenas prácticas en seguridad, justicia y tejido social. Encontramos 300. Eso es un primer hallazgo que es esperanzador. No todo el país está lleno de malas prácticas ni de violencia. Entonces, por ejemplo, otro dato, las buenas prácticas en el sur tienen que ver más con la comunidad Ujú, y las buenas prácticas en el norte tienen que ver más con instituciones. Es otra diferencia. eso. En el sur hay mucha desconfianza hacia la institucionalidad, mucha desconfianza hacia colaborar con gobierno, hay desconfianzas. Cultura del En cambio, en el antagonismo. norte hay Ujú. mucha, lo ven así natural y se reconocen buenas prácticas de gobiernos, de policías, de instituciones de sociedad civil. Oye, ya que hablas de eso, 2 preguntas. La Ciudad de México, ¿qué pasó en la zona metropolitana? No ¿Es solo la norte Ciudad o de sur? México, que es Ajá, un monstruo de 22 millones de habitantes. sí. Y segundo, ¿cuál fue la reacción de las diferentes órdenes, diócesis, es decir, ese universo muy poco conocido de la cristiandad, de cómo y además de las otras religiones, de las otras fes? Pero bueno, son demasiadas preguntas. Empecemos por la zona metropolitana de la Ciudad de En México. la Ciudad de México, ¿qué caracterizó en la participación? Uno fue un foro que se hizo con diferentes credos religiosos. Yo creo que la Ciudad de México tiene más tradición en el diálogo Ecuménicos, sí. interreligioso. Eso, y las diferentes tradiciones nos compartieron qué entendían por justicia, qué entendían por seguridad. Porque yo creo que hay un debate, a veces técnico, pero las tradiciones religiosas le dan contenido, le dan ética a la discusión de justicia y A seguridad. ver, pon un ejemplo. Por ejemplo, lo que nos decían, el tema de la seguridad, lo que nos decían, la seguridad necesita partir
donde la gente sienta la sensación de seguridad, porque desde ahí es como puede participar en la comunidad y participar en la construcción de seguridad desde lo civil, ¿va? Pero sí se necesita sentirse segura. Y eso no solo es como las cámaras y la vigilancia, sino también tiene que ver cómo está la persona. O sea, fue retomar y poner a la persona de toda su estructura para construir la seguridad. ¿Y ese es un proceso individual de discernimiento o es un ejercicio grupal? La gente para sentirse segura basta con transformarse en su individualidad o tiene que hacerlo acompañado. Y ahí vemos las diferentes tradiciones. Unas lo ven más acentuando la dimensión comunitaria El sur. y otros lo ven la dimensión más Institucional. personal. Sí, sí, podemos. Oye, ya que Sergio trae el discernimiento a colación, que es una palabra que le gusta mucho al Papa, tenemos un Papa ilustrado que nos ha dado encíclicas, una muy brillante sobre temas ambientales, una sobre política que también es muy notable, ¿no? Fratelli Tutti, ha hablado mucho sobre los migrantes. Pero ¿hay algún encaje teológico de este Papa, además siendo un Papa latinoamericano y jesuita, sobre el tema de seguridad, inseguridad que tanto pega en la región? Así un gran encaje de lectura, pero todas las demás han servido para una amplia discusión de a dónde vamos en los temas que ya refería, Sí. pero bueno, O sea, pienso yo en lo el trajo por Papa el y discernimiento, ¿no? pienso en seguridad. Una frase del Papa que dice, si en la sociedad deja a alguien fuera, tarde o temprano eso se va a revertir El en violencia. descarte, ¿no? En violencia. Pero digamos, ¿ha hecho una reflexión sistemática el Papa sobre ese tema en algún texto? Yo creo Sobre la inseguridad y la violencia, que pega a toda la región, Sí. a su región. Sí, sí, pero el enfoque es más de cómo construir hoy la comunidad. Ya. Y desde ahí ubica seguridad o justicia. Entonces, ustedes ¿Cómo construir la seguridad? piensan desde Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, yo creo que da un aporte importante. La comunidad ideal es aquella que es capaz de dar su lugar a cada uno y cada uno pueda dar lo mejor de sí para construir la gran comunidad humana. O sea, todos tenemos una posibilidad de aportar. Porque de migrantes le recuerdo que también tú te ocupas mucho de eso. Sí. Le recuerdo textos y discursos, alocuciones brillantes, ¿no? Sí, sí, Pero esta sí. quizás sea bueno que venga más a América Latina. Pero, Sí, pero eso nos es- ayudará. Sí. Jorge, en 2016 el Papa Francisco vino a México Sí. y pronunció un discurso muy fuerte, llamando a los obispos, a los sacerdotes, a las monjas y monjes, a que no evadieran el problema del crimen organizado, que no se podía ser condescendiente con los criminales, con el crimen organizado. Y sin embargo, tuvieron que pasar del 2016 al 2022 para que se iniciara un diálogo, un proceso nacional. Me llama la atención, ¿qué pasó en esos 6 años, en un sexenio qué hizo la iglesia en esos 6 años? Sí, para la iglesia fue un llamado fuerte por parte del Papa, pero hicieron el plan global de pastoral y lo hicieron en proyección a 30 años. Y un A tema, 30 años. 30 años. Y un tema importante fue atender la violencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que por lo menos ya había una directriz como iglesia para atender a las víctimas, para atender la fractura del tejido social, la descomposición, y el acontecimiento del asesinato de los jesuitas llega en un momento donde ya la iglesia se está planteando cómo responder. Entonces, ya estaba, por decirlo así, preparado el terreno para que decir, esto que queríamos hacer, desde el diálogo lo podemos impulsar, desde los foros, desde los conversatorios, pero ya había un marco desde el cual quizás no había el impulso, ¿ah? Y eso generó también la conciencia del impulso, pero por lo menos en documentos ya existía. Para los laicos académicos y presurosos de la historia, que les gusta apresurar la historia, ¿no es demasiada lentitud o es natural en una institución con 2024 años a sus espaldas? Sí, yo creo que en algunas regiones es muy lento y en otras ha sido una respuesta inmediata. O sea, hay regiones del país donde la iglesia ha tratado de responder Después del y otras 2016, del llamado del del Papa. 2016, sí. Y ha sí. habido- ¿Cómo cuáles? Por ejemplo,
de lo que se conoce el trabajo que hizo don Carlos Garfias en Acapulco, en el tema de la paz, con los centros de escucha que se extendió en el país. Es un ejemplo de lo que se ha hecho como iglesia. Lo que se empezó a hacer desde antes de don Carlos que llegara a Morelia, en la provincia de Michoacán también. Ha habido intentos muy interesantes de la construcción de la paz. Rangel. El Monseñor Rangel, sí, también, pero ese fue más el diálogo que se hizo con Es estos una grupos. contribución. Pero en algunas regiones se ha visto respuesta, pero yo creo que en general no había habido una apuesta como ahora se está dando. Ha habido, digamos, un tono que a mí también me ha sorprendido. Papa fue como mucho más vocal cuando se refirió a Ayotzinapa, ¿no? ¿Te acuerdas aquella Sí. de México llora a sus estudiantes y la orden, incluso el sistema de universidades ha pagado muy caro, un peaje fuerte por haber defendido ese caso? El presidente sigue hostilizando a Patrón y a varios más, a la Sí. PRO, diciendo que tiene un acuerdo secreto con, efectivamente, sabrá Dios qué intereses, ¿no? Desde Estados Unidos hasta Peña Nieto. Pero esa experiencia de tomar el caso Ayotzinapa como un elemento paradigmático que involucró mucho a la orden, como digo, y a las universidades, ¿por qué ha resultado tan costoso en términos del diálogo para el gobierno? Uno pensaría que están del mismo bando todos, ¿no? Sí, cuando se inició el sexenio de Andrés Manuel, hubo mucho diálogo para colaborar en el caso Ayotzinapa. Era también una promesa de Andrés Manuel. Hubo una colaboración en ese sentido. La diferencia fue cuando ya no hubo acceso a cierta información y se estuvo solicitando y ahí se fueron cerrando puertas y ahí fue Porque ahí la trabajó el dificultad. PRO y creo que la orden completa, ¿no? En Sí, abrir como el... jesuitas hemos respaldado el trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Sí. Cada vez que salía alguna declaración, ahí estábamos respaldando. Ya son Creo tantas que que Patrón ahora es rector de la Ibero Puebla, ¿no? sí, 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 Y desde ahí sí, han habido sí. señalamientos. Es parte de, de una incomprensión, ¿no? Finalmente, que yo no sé si a partir del diálogo empezamos como a ordenar bien las cosas, es decir, no de qué lado está uno, pero de los que creen que la paz se debe construir y supone un diálogo entre los que no la están quebrantando. Sí, sí, ha sido todo yo creo que desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel, nosotros como jesuitas le entregamos una carta mostrando las preocupaciones que teníamos. Yo creo que ha habido esa disposición. Igual cuando pasó lo de el asesinato de los padres, también le entregamos una carta diciendo que queremos dialogar para poder, pues hay datos que no son reales, hay que platicarlos más. Sí. Inevitable la pregunta, es como un anzuelo, nos lanzas un anzuelo. Se acercaron, por tanto, al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, pidiéndole diálogo. ¿Hubo diálogo con él de la orden jesuita? Directamente Directamente. en este sexenio no hubo diálogo con él, pero él sí dio el permiso, Luz verde. la luz verde para dialogar con la estructura. Entonces hubo mucho diálogo con gobernación y Ancinas. con la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, en esos Todo el temas. trabajo que además tú diriges de, digamos, prevención del delito, atención de niños en situación de calle, también cuidado de migrantes, ¿ha generado, ha despertado algún interés en alguna ventanilla del gobierno? Como un Sí, elemento complementario a lo que ellos dicen es su estrategia, ¿no? Atender sí, desde raíz los problemas. cuando inició el sexenio y hasta la fecha, un interés fue en el tema de la reconstrucción del tejido social. Yo creo que ahora lo que decías de Claudia, Claudia dijo, hay coincidencias y hay diferencias, sigamos dialogando. Yo creo que esa postura que mostró, le dijimos, bueno, ¿con quién seguimos dialogando? Entonces puso un enlace y con el cual ha ¿Qué es habido quién? el enlace que puso Claudia para el Diálogo Nacional por la Paz es César Yáñez, el enlace para Que era seguir el dialogando, subsecretario de Gobernación. que era el subsecretario, y desde ahí se ha mantenido la comunicación. Entonces, que vemos diferencias y coincidencias. Las coincidencias, decíamos, vamos a partir desde la coincidencia. Yo creo que hay coincidencia en la reconstrucción del tejido social. O sea, esto de atender las causas desde ahí, hay coincidencia en el tema de justicia cívica, también ahí vemos que ahí es posible compartir experiencias y seguir avanzando, en el tema de la articulación de las fuerzas de seguridad,
que también está ahí muy claro. Sí. Yo creo que eso me parece muy bueno. Fortalecer las capacidades de investigación de las fiscalías, también lo vemos así clave en estos Que en momentos todos los del diagnósticos país. aparece como casi la prioridad, ¿no? Sí, y porque es muy deficiente el sistema, la capacidad de investigación que tenemos en todo el sistema. Y creo que por ahí se puede, o hemos querido hacer este diálogo, sí. Notable las coincidencias, luego regresamos. Antes de llegar al encuentro con las candidatas y el candidato, una pregunta para, creo que terminar de contextualizar el proceso del diálogo nacional por la paz. Tú tienes años recorriendo el país. Sabemos que o hay información de que instituciones como el Instituto Nacional Electoral y el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, dialogan con los carteles para ingresar a los territorios que ellos controlan. ¿Cuál ha sido tu experiencia? No así la iglesia, porque ya sabemos Sí. que el Monseñor Rangel ha dialogado con los criminales en Guerrero, en fin. Pero tu experiencia, ¿cómo has vivido ese acercamiento a las zonas donde tienen fuerza o dominan, controlan el territorio? Sí, en estos ya son 12 años que he estado investigando, escribiendo sobre estos temas. ¿Qué veo yo? Mi experiencia, en estos 12 años yo he visto cómo de tener grupos que los negocios tenían que ver con l- marihuana, cocaína, cómo llega un momento donde diversifican los negocios, empieza otro tipo de serie, cobro de piso, retomar negocios de la piratería, todo esto, pero que llega el momento, que es el que estamos viendo ahora, donde han encontrado en el acceso a las alcaldías un modo de acceder a recursos económicos. Y eso para mí es preocupante, de que no es posible que del dinero público estén financiando sus policías, sus constructoras, sus grupos. Creo que eso es para mí lo más preocupante que yo veo. Bueno, ¿hay algún año en el que tú hayas detectado un cambio estructural en esa dirección? Yo creo yo creo que lo podemos ver por el nivel de violencia política. Si ustedes se fijan, los asesinados, los candidatos asesinados, no son del ámbito federal ni son del Local, sí. ámbito estatal, son del ámbito local. Sí. Eso habla de la disputa que existe en estos grupos por el territorio y el acceso a ciertas alcaldías. Ya ha venido subiendo, ¿no? El 18 a la fecha. Entonces, ese incremento refleja, y podemos ver en las gráficas, ¿verdad? Cuando empieza a detonarse esta disputa. Y yo creo que es en este sexenio. Y crimen organizado, por definición, supone una colaboración de algún tipo de la autoridad, ¿no? Por tanto, eso explica que vayan avanzando en el ámbito territorial. Voy a poner una breve pausa, regresamos en esta interesantísima charla. Bueno, y seguimos en este interesante diálogo con el padre Atilano. Y bueno, pues yo quiero poner sobre la mesa dos cosas que por supuesto abordaremos más adelante. ¿Cuáles han sido las buenas prácticas? Ya nos irá contando. Me encantaría que nos cuentes cómo llegaron las candidatas y los candidatos a la firma del documento. Si llegaban como quien dice, oye, qué bueno que me invites a esta reunión, yo estaba preocupado por lo mismo que tú, o quien es llamado a capítulo, ¿no? Es decir, siéntense en el banquillo de los acusados y le vamos a decir lo que tiene que hacer. Creo que es muy interesante que nos cuentes cómo las viste, pero la elección de la palabra paz
¿generó algún debate? Porque tú tienes unas diadas excluyentes, ya nos peleamos si este país estuvo en guerra o no, entonces si yo tengo la contraparte paz, alguien pudo haber dicho, oiga, ¿y por qué no un diálogo por el orden o por la convivencia civilizada? Pero la dimensión o la idea de la carga semántica que tiene paz es que reconocemos que estábamos o estuvimos en guerra. En fin, ¿generó algún debate esto y es verdaderamente la paz lo que queremos? ¿O es orden, armonía, convivencia, padre? Sí, el término paz es amplio. Entonces, nosotros lo desagregamos, Mm. es decir, Diálogo Nacional por la Paz, este trabajo es por la paz, pero lo desagregamos en tres aspectos: la seguridad, la justicia y el tejido social. Si nosotros vemos las buenas prácticas que hemos encontrado de justicia y las buenas prácticas de seguridad, algo en común es la participación de la ciudadanía en mejorar seguridad o en mejorar justicia. Y por eso vimos importante todo el tema de la reconstrucción del tejido social. Paz convocaba, ¿no? ¿No era un tema que molestara a algún sector? No, no, más bien algunos decían, bueno, ¿por qué la iglesia habla de justicia? ¿Por qué la iglesia habla de seguridad? Y lo que decimos, bueno, como iglesia estamos preocupados, pero más bien esto es más amplio que la iglesia, ha sido más con sociedad civil y como iglesia estamos haciendo puentes, favoreciendo estos diálogos. Ya te adelantó la pregunta del 11 de marzo. ¿Qué pasó el 11 de marzo? Ya lo fraseó. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Sí. Sí, había tensión, sí, Tensión. había tensión. A ver, las ¿Por qué? negociaciones previas. ¿Qué nos puedes decir que no enturbien los diálogos en curso? Nosotros desde el mes de enero, o sea, terminó el diálogo nacional y nos encerramos para ver qué seguía ahora. Dijimos, lo que toca es la acción. La gente lo que dice, yo estoy preocupado, pero ¿qué hago? ¿Qué hago yo en mi colonia? ¿Qué hago desde mi escuela? ¿Qué hago en mi cuadra? Entonces, la segunda etapa fue más centrada en la acción, las agendas locales de paz y los conversatorios para la acción por la paz. Ahí vamos. Decíamos, bueno, pero viene la elección, ¿qué vamos a hacer? Entonces, había un debate, unos diciendo que la elección nos va a distraer, lo principal es la acción, el trabajo en la base, y otros decían, no, necesitamos priorizar el tema electoral y presentar una agenda. Al final nos quedamos con las dos, dijimos, son dos carriles, uno en la base y otro el compromiso por la paz con los candidatos. No, integramos los dos. Entonces, desde enero se giraron las cartas de invitación En enero. para los candidatos y las candidatas. Y sí nos respondieron en lo que es la ingeniera Xochitl y el maestro Jorge Mainers, nos respondieron positivamente, pero Claudia no nos respondía. Entonces no sabíamos qué pasaba, si iba a ir o no iba a ir. Al final, cuando lanzamos la conferencia para poder pues, dar a conocer la firma del compromiso, ese día nos confirmó. Antes de la conferencia llegó la confirmación. Entonces estábamos en esa preocupación o incertidumbre de si iba a poder asistir o no iba a poder asistir. Y nos dijo, no, sí, sí, sí vamos a estar ahí. Entonces, yo creo que el evento lo vivimos con esa expectativa de qué iba a pasar, qué iba a decir. Sí, yo creo que sí lo vivimos con expectativa. Y ellas se sentían como, sí, cuando dijo, yo no comparto el diagnóstico de tejido social, por ejemplo. O sea, No, ¿ustedes ya sabían que iba a decir eso o fue no, una no, no, sorpresa? no, no, no. O sea, llegó, primero fue Jorge Mainers, pues Usted lo tranquilo, suscribió completo, lo ¿no? Igual que suscribió Xochitl. y luego llegó Xochitl, también dijo estoy de acuerdo, pero sí llega la doctora Claudia y sí, como sí nos dijo, oigan, este es el documento que voy a firmar. Entonces traía el documento con el adendum. Entonces dijimos, pero es el mismo. Sí, sí es el mismo, solo está este anexo. Entonces dijimos, bueno, mira, aquí agarremos el que está impreso, que no se vea distinto, el que está impreso y pongamos el anexo. Eso es lo que sabíamos, que había traído un anexo. Y las discrepancias, primera era el diagnóstico sobre la, digamos, ruptura del Entonces, cuando empieza a tejido social. hablar en ese día,
empieza diciendo, yo ahí le titulé Sigamos dialogando, hay coincidencias y diferencias, y una de las diferencias está en que hay un aceleramiento de la destrucción del tejido social y del medio ambiente con la cual no estoy de acuerdo. Empezó diciendo eso. Sí. Bueno, hay algo más. Empezó, ¿verdad? Empezó, Sí, 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 se fue sí. con eso Es un abrió. documento fascinante. Yo les recomiendo al auditorio que lean tanto el documento del Diálogo Nacional por la Paz, las propuestas, vale la pena, como el adendum que le puso, que firmó, que llevó la ahora presidenta Claudia Sheinbaum. Para mí, creo que cada lector saca algo diferente o pone matices diferentes. Sí. A mí me llamó la atención que hubo coincidencias en un buen número de temas, reconstrucción de tejido social, decías, por ejemplo, pero que el nudo en donde están incluso en negritas, no comparto, no coincido, es con la evaluación general pesimista y con la descripción del problema. Ujú, Es ujú. ahí donde es evidente la ruptura eh, epistemológica sobre cómo se ve el problema, porque ella dice, nosotros vamos avanzando y por tanto, pues tenemos que reconocer lo que ha hecho este gobierno y no puede ser que ustedes sean tan pesimistas de que digan que un proceso de declaración acelerada, eh, las, eh, las instituciones están rotas, etcétera, etcétera. Es decir, era un aspecto conceptual y era un asunto más de la manera de expresarlo, Sí. pero sí coincidían que tenían que seguir trabajando. Me resultó un tanto poco claro cuál Ujú. era el centro de gravedad de ella, de lo que quiere hacer, pero es una impresión. ¿Cómo lo vivió? Porque era una reunión muy grande la que estuvo ahí ese Sí, día. Estaban la sociedad que ha acompañado a las víctimas, la laica y la religiosa, sí. la académica, en consecuencia, ¿cómo? Olvidémonos por ahora de esto que vamos a discutir a raíz de lo que ha pasado después, porque nos lleva al porvenir. Sí. ¿Por qué no le cuentas al auditorio cómo sentiste tú después lo que te dijeron? ¿Cómo vivieron ese documento? Sí, cuando sucede eso, estábamos como o sea, ¿dónde está la coincidencia? ¿Dónde está la diferencia? Entonces teníamos que volver a leer y volver a analizar. Pero yo creo que lo que resaltamos primero fue, hay disposición del diálogo. Muy bien. Eso dijimos, hasta el título, sigamos dialogando. Entonces, Sí. agradecemos la disposición a dialogar. Hay un interlocutor, o sea, hay alguien asignado. Entonces dijimos, eso nos dio esperanza de seguir dialogando diferencias y coincidencias. Eso fue lo primero. Lo segundo, yo creo que en un diálogo hay diferencias y coincidencias. Entonces, algunos decían, oye, se ve que sí lo leyó y lo analizó, ¿va? Y qué bueno que plantea coincidencias y diferencias. Entonces dijimos, bueno, hay disposición a dialogar y ha puesto como las cartas sobre la mesa. Ahora vayamos dialogando esto. Fue la segunda reacción. Y la tercera, yo personalmente, lo que yo entendí, que de fondo estaba, no nos reconocen nuestros logros. Sí. O Como sea, el diagnóstico era, no reconocen los logros que hemos alcanzado como gobierno de la Cuarta Transformación. Eso al final dije, aquí es el tema, ¿no? sí. Y ya porque el diagnóstico creo que son cosas que tienen sentido, ¿no? Hay un deterioro del tejido social, hay un deterioro del medio ambiente, hay un deterioro institucional, creo que tienen sentido, pero más bien el tema era, no están reconociendo nuestros logros. La línea de causalidad se Sí, detuvo mucho también en la Guardia Nacional, ¿no? Y las instituciones sí, autónomas del Estado,
que no compartía el diagnóstico que hacían. Pero bueno, a partir de ahí se deriva una conversación muy amplia y se leyó muy positivamente que la hoy presidenta asumiera esto como un diagnóstico. ¿Hizo algún comentario sobre las buenas prácticas o de lo que ha anunciado ahora se va a segregar, se va detectando algún cambio de actitud? Sobre Guardia Nacional ya dijo que el mando queda en Sí. defensa, desde lo poco que sabemos en el momento en que grabamos este programa. Habrá que ver cómo redefine, ¿no?, todo el aparato de seguridad. No habrá demasiado, creo yo, variaciones en la conceptualización que Ujú. hay, porque ella defendió mucho el continuismo, la idea de que se está haciendo un trabajo, y su campaña se tituló El segundo piso Ujú. de la cuarta transformación. Sí, yo creo que hay una preocupación por lo que está sucediendo en lo local. Eh, Aunque Claudia diga, hay estas diferencias en el diagnóstico, pero sí lo que alcanzamos a ver es una preocupación. Y saben que ahorita el tema principal de la ciudadanía es la seguridad. Entonces, más bien, nosotros también coincidimos en eso, ¿ah? Yo creo que hay una preocupación por lo local. Sintió que no valoraron mucho, ella lo plantea en varios, que puede, que tuvo un gran éxito aquí en la capital, que en el diagnóstico no se valoró diferencialmente que había éxitos regionales. Eh, En la capital, ya nos hablarás de otras sí, experiencias exitosas. en ese diagnóstico que era más nacional no se abordó eso, pero entendimos que había que reconocer logros que se habían tenido. Y ya después los otros documentos con los diferentes gobiernos tratamos también de decir, este es el diagnóstico que nos preocupa y reconocemos estos logros que se han alcanzado. Mm. Entonces, yo creo que eso ayudó mucho para favorecer el diálogo entre los diferentes actores. Y eso fue con el documento con Clara Brugada. Porque también podría generarse esa situación. Y sin embargo, se pudo ahí reconocer algunas de lo que la estadística va diciendo, ¿no? Sobre todo en cuanto a seguridad. Sí. Ya que hablas de los gobernantes locales y antes de seguir adelante sobre la relación con la presidenta electa, ¿con cuántos gobiernos locales, es decir, electos o en funciones, tienen un diálogo sobre el tema de la paz? Sí, la firma del compromiso por la paz se hizo en todos los candidatos a las gobernaturas, a las 9 gobernaturas, Con todos. con todos, todos lo firmaron y estamos en ese diálogo de la continuidad. Y a nivel de las alcaldías fue con 199 candidatos en el país, los que se hizo un evento y se firmó. Ahora que viene ya la tercera etapa del diálogo nacional, la propuesta es poder invitar a alcaldes que no firmaron Ujú. y que ganaron. No firmaron porque no quisieran, sino que no pudimos llegar a todos los municipios del país, pero ahora se les quiere invitar a sumarse al compromiso Ya. por la paz. Lo que se pretende es estos compromisos, cómo se pueden implementar y hacer referencias a buenas prácticas, asesorías, lo que hemos encontrado en el país que ha ayudado a avanzar en seguridad, en justicia y en tejido social. Por Otra de ahí las va. cosas que subrayó también con sonoridad la presidenta electa fue consenso en que no debemos tener un enfoque punitivo, Sí. sino buscar, digamos, mecanismos alternativos. Y también el diagnóstico que hicieron ustedes, que recogieron ustedes del sistema de justicia, es demoledor. Y ella contestó, y en el documento está, propongo una reforma integral del sistema de justicia, que es la que se está discutiendo ahora. ¿Esa es la respuesta correcta de esta reforma al sistema de justicia? Pues, o sea, ser integral, creo que lo integral abarca más cosas, ¿va? Mm. Sí, nosotros ahí, Habría que pensar en ministerios fíjate, en el públicos. tema de justicia, Mm. donde, o sea, finalmente la justicia es cómo Porque resolver es un conflicto. demoledor esto, ¿no? Aquí lo está Sí, constatando. Suma, la mayor parte de los mexicanos simplemente no tiene acceso efectivo a la justicia. no, y para la ciudadanía el sistema de justicia le resulta muy complejo, muy difícil de entender. Uno tiene, a ver, esto es así, o sea, es complicado, ¿va? El sistema de justicia. Pero o sea, el sistema de justicia ayuda a resolver un conflicto. Ante un problema, cómo se actúa y cómo se restablece el orden o la armonía. Pero donde encontramos una coherencia en cómo investigas, cómo sancionas, cómo reeducas, cómo reinsertas, es en las comunidades indígenas.
Hay comunidades indígenas que tienen sistemas de justicia muy completos, los han sistematizado, sobre todo los indígenas rarámuris, allá en la Sierra Tarahumara, o lo que algunos lugares han sistematizado en Guerrero, o lo que se ha hecho en algunas comunidades en Chiapas. Porque cumplen el circuito completo, ¿ah? Hay un delito, hay una investigación, se llega a hacer un juicio, una resolución, se hace una atención de la víctima y se hace una reeducación del victimario para generar un proceso de reinserción y así restablecer el orden o la armonía. Creo que eso es lo que encontramos y eso nos está ayudando bastante para entender el sistema de justicia y para pensar sobre todo los delitos menores, ¿va? Cómo se puede instalar eso a nivel municipal desde la justicia cívica. Que eso es totalmente compatible con los planteamientos que hizo ese día y que ha hecho en otras ocasiones la ahora presidenta electa, es decir, eh, ir a las causas, recomponer tejido social. El camino que planteas, si interpreto bien lo que dices, padre Atilano, es mantener el diálogo en lo federal sin descuidar lo local. Sí, Y en lo local diferenciar gobiernos estatales, municipales y comunidades. sí. Es decir, no es lo mismo una comunidad indígena que el gobierno de Nuevo León o de Jalisco o de la Ciudad de México. Eh, ¿Es viable que avancen por 4 vías, entendiendo que la federal se subdivide a su vez, no solo la oficina de la presidencia, sino varias dependencias de seguridad? ¿Tiene el diálogo nacional por la paz o este conglomerado la capacidad para caminar simultáneamente en todas estas veredas? Por lo menos vemos dos principales veredas, lo que sería el seguimiento del compromiso por la paz, eh, Federal. federal, estatal y algunos municipios, o sea, el seguimiento del compromiso. Y sí, hemos visto, nos han sugerido, de que se pueda establecer la coherencia entre lo federal, lo estatal y lo municipal, por donde se tendría que avanzar en seguridad, por donde en justicia, los 7 temas que pusimos, ¿verdad? La atención a la juventud, la gobernanza, los derechos humanos, o sea, esos 7 temas. Y el otro canal es lo que la comunidad desea hacer independientemente de gobierno, Mm. todos los proyectos locales de paz. Son las 2 vías que se están ahorita perfilando en esta tercera etapa del Diálogo Nacional por la Paz, que pasada la coyuntura electoral, pues viene ya algo más estable. Lo que podemos hacer juntos aquí como vecinos, independientemente del gobierno, y lo que podemos hacer en colaboración con gobierno, sea federal, estatal o municipal. Oye, para no colapsar y sentir esta sensación de desamparo con el sistema de administración de justicia, el tema este de los mecanismos alternativos, ¿hay alguna experiencia local, regional, que sea, digamos, alentadora en materia de decir, a ver, usemos mediación, reparación del daño? Supongo que la reforma del 8 iba precisamente en el Sí, sentido de no tenemos por qué llegar todos ante un juez. Es más, mientras menos lleguemos, mejor. ¿Hay experiencias alentadoras en este tema? Y de paso te pregunto, enfoques no punitivos que demuestren, a ver, estamos atendiendo a la juventud en tal o cual municipio y podemos demostrar que da mejor resultado que el enfoque de confrontación policial. sí, encontramos muchas experiencias. Yo creo que quienes más han logrado institucionalizar el proceso de justicia cívica es en la zona metropolitana de Monterrey, Chihuahua tenía avance, ¿no? Chihuahua, Ujú. Morelia, de lo que logramos conocer, y quienes han incluido estas prácticas más de reinserción son estas comunidades indígenas que mencionaba. Yo creo que ahí hay cosas que pueden ayudarnos. Y donde encontramos experiencias desde las fiscalías para hacer estos procesos de mediación en el Estado de México. En el Estado de En México. el Estado de México Y siempre encontramos sale muy mal fiscalías. en todos los Sí. indicadores. ¿Por qué se ha descompuesto tanto Chiapas, padre? Porque Chiapas se convirtió en disputa de las rutas de la migración y el tráfico de drogas.
Entonces, lo que está en disputa son quién controla las rutas de los migrantes. Antes, me decían antes, un, alguien que traficaba personas tenía que pagarle a un grupo, ¿va? Ahora tiene que pagar a un grupo en este lugar, otro grupo acá, otro grupo acá, otro grupo acá. Se han multiplicado los grupos delictivos y eso ha hecho que se disputen las rutas porque son ingresos para ellos. Qué paradoja que el estado en donde surge la rebelión zapatista, que es el acelerador de la transición, después de eso viene el Pacto de Bucareli, la reforma electoral del 96, los diálogos de paz en Chiapas, esté ahora tan deteriorado, vamos, el Estado. Y te pregunto, en tu valoración, no es el tema, pero es algo que ya no hablamos. ¿Y las comunidades zapatistas cómo embonan en este esquema de la paz? Sí, yo creo que por las declaraciones que han hecho, hay una preocupación por el nivel de descomposición, de corrupción, de violencia que está en el Estado y que más bien se han ido replegando. Pero lo que yo veo en Chiapas es que la violencia es más fuerte, yo lo veo así que en otros estados, porque Chiapas todavía tiene un tejido social muy fuerte. Hay todo un sentido de comunidad y de fidelidad al líder. Entonces, estos grupos delictivos han sabido eh, pervertir el tejido social para ponerlo a su favor. Entonces, es lo que ha pasado, ¿eh? Los conflictos normalmente empiezan entre familias. Hay conflicto entre familia, los apadrina un partido político, entonces ya se mira como un conflicto entre partidos, pero ahora los apadrina un grupo delictivo. Entonces ha subido los niveles de apadrinamiento. Entonces eso hace compleja la realidad. Yo creo que en Chiapas se necesita todo un sistema de mediadores, trabajar la mediación para resolver conflictos. Porque si uno ve de encima, dice son grupos delictivos, pero si uno analiza, tiene que ver con problemas comunitarios que no se resolvieron a tiempo. Un problema Mm. mal resuelto deriva en violencia. Sí, pero en hay conflicto. partes perturbadas, no fue en Chiapas, fue en Guerrero, mataron a un exalcalde porque no les había pavimentado la calle. Y uno dice, a ver, no Sí. estamos siendo también demasiado laxos con no condenar socialmente ciertas prácticas que son francamente bárbaras. Preguntar, decía yo hace un rato que el Papa tiene páginas brillantes sobre los migrantes, hablabas del tráfico de personas, es una cosa deleznable y hay gente que se aprovecha. Y el modelo económico que tenemos permite que circulen las mercancías y los servicios, pero no las personas. En eso ha sido muy clara la Iglesia y hay creo que gran coincidencia en muchos sectores. Pero sobre el prohibicionismo del consumo de ciertas drogas, no tengo muy claro qué piensa la Iglesia. Es decir, buena parte del motor de la violencia en América Latina, Sí. México, Colombia, es efectivamente alimentar un mercado, el insaciable apetito por las drogas que dijo Hillary Clinton, y sigue ahí y lo vemos como que, bueno, pues a lo mejor debemos seguir viviendo con ese monstruo. Sobre el tema del prohibicionismo, ¿tienen postura? Pues quizás o sea, o sea, tomar el consumo de la droga como un Sí, sí, problema decir, de oiga, salud, pues podemos seguir, pero, o sea, pero tenemos no dos es, caminos, a los que exportan droga, tratarlos como quien exporta sí, whisky, o seguir efectivamente criminalizando, seguirnos pero la peleando. postura es atender las causas. La droga, el consumo de drogas es lo superficial. Abajo hay un problema de relaciones entre familias, en la misma familia que se está dando. Y hoy que está el acceso a la droga, hoy es muy fácil. Lo que documentamos fue hoy la iniciación a las drogas se está haciendo en las secundarias. Por eso, como una línea, ha sido en la atención a la juventud y las adolescencias. Y vemos que con preocupación, que antes se pensaba la escuela como un lugar de socialización seguro, y hoy más bien está siendo el inicio de la adicción. Ese es un tema preocupante. Y la otra también que la familia, porque me ha tocado ya acompañar a muchos jóvenes, la familia que antes era un lugar de protección para estos jóvenes, para los consumidores, muchas veces regresar a la familia es desestabilizarlos y la familia se convierte en factor de riesgo. Entonces, eso no lo habíamos visto antes, ¿verdad?
y eso nos preocupa, que la familia y la escuela, como Sí. instancia de socialización, estén en crisis. Nos queda muy poco tiempo, pero sí, lo rescatable, hay mucho rescatable de la conversación, por supuesto, nos abres un panorama para el auditorio enorme sobre lo mucho que se está haciendo a favor de la paz en nuestro país, pero creo que se debe subrayar la disposición a dialogar con el que será el próximo gobierno. Estamos filmando este programa en la primera semana de julio. Todavía no está claro quiénes van a ocupar los principales cargos. El comentario viene para que entiendan el contexto. Pero por lo que dijiste, padre, hay esperanza de que sí podrá fructificar el diálogo en los diferentes niveles, presidencia o federal, gobiernos estatales, municipales y comunitarios. ¿Correcto? Sí, nosotros lo que escuchamos de la doctora Claudia, lo que dialogamos con el enlace que asignó, es disposición a dialogar. Entonces, creemos que habrá que crear el modo, esto qué significa, los espacios, y esto estamos esperando, quiénes van a ser los interlocutores ahora en gobernación, en seguridad, en bienestar, en salud, para poder Que hacer ese termina la diálogo. reforma judicial. Sí. Pues fueron más de 1000 foros, más de, en este caso, conversatorios, que participaron más de 14,000 personas, 4,000 en este caso, 716 en los foros de justicia y seguridad. Y bueno, pues el diálogo, está aquí la agenda, la tengo yo aquí físicamente, pero la puede consultar quien quiera. ¿En qué página, padre? Está dialogonacionalporlapaz.org.mx, es la página oficial del Diálogo Nacional por la Paz. Así están. Pues muy agradecido por venir, padre. Gracias, Gracias, Leonardo, gracias, Jorge. Sergio, un gusto Sergio, estar con nos vemos ustedes. aquí la semana próxima. Nos vemos la próxima semana. Cuídese.